Llega la noticia, queremos fabricar un coche nuevo, Sí. el PS del proyecto Santana 10. Lo de Vantá, eso no es verdad. Que diga Vantá las veces que con la Aníbal los tuvieron que sacar de la Va tierra. un accidente en Kosovo, donde por lo visto a un Aníbal se le desprende el árbol de transmisión, hace efecto catapulta y el coche vuelca. Y ¿Sabes lo que pasa? Que en este puto país es una pena. sí, Todo lo que fabricamos es mierda. no, Te puedo asegurar que los ingleses aman más el Santana Aníbal que la mugre del Defender. llega la noticia, queremos fabricar un coche nuevo, Sí. el PS del proyecto Santana 10. Un pedazo de coche, por cierto, muy evolucionado con respecto a lo que hacéis, hombre, un buen motor, como un Rey, no sé qué. ¿Cómo lo recibís y qué personas son las implicadas en este asunto? Vale. Y cómo se recibe por la plantilla? Entonces, como Suzuki ya no se ha ido de la dirección, pero Suzuki sigue fabricando. Sí, tenéis ¿Eh? línea de Suzuki. Sí. Hay líneas de Suzuki, hay dos líneas. José Antonio Navarro Yagüe monta el equipo a partir del 98, llama a Matías, porque sabía que ya está trabajando como responsable de la V y tenía conocimiento para hacer transformaciones, y dice que hay que trabajar. Entonces, ¿qué se hace? Las pocas dudas que podían tener, aunque había dos chapistas que habían trabajado toda la vida en el Land Rover y un soldador que había trabajado en la línea del Land Rover, había un vehículo que se había quedado aquí estancado en Lina, en Santana, que era un doble cabina con caja de carga, que ese vehículo era para Irán. Se le había ensamblado en Linares para mandárselo a ellos. Una pick-up. Una pica. Entonces ese vehículo se mete en una nave, se desmonta entero y se empieza a trabajar sobre él. Entonces hay otro bulo en internet, porque se dice que se trabaja sobre un 2500. Esto no es cierto, entonces. En nada. Te lo juro, que lo he leído y lo tengo por ahí. ¿Le todo. puedes decir que ha escrito eso? ¿Qué? Que no tiene Mentira, ni no puñetera idea. tiene ni puñetera idea. Hago un inciso, ya que estamos en esto, para no volver sobre ello, ¿vale? La revista Autobild, que se supone que es seria, es alemana, ¿no? Los alemanes no mienten, dice que el Santana Aníbal es simplemente un Santana 2500 con un mejor motor de Iveco. No, eso es mentira. No, un 2500 es nada. Eso, Te explico. luego quiero que me lo... Venga, ¿vamos a demostrarlo? Sí. Venga, pues mira, partiendo del chasis, un Land Rover Santana, un 2500, se componía de 27 piezas, es decir, los dos largueros eran chapas superiores, chapas inferiores y cartabones laterales. Para hacer los dos largueros se usaban 4 piezas, 4 y 4, 8. La unidad delantera llevaba otros 4 soportes. La unidad de fijación de base de asiento, otros 4, es decir, el chasis era totalmente un rompecabezas, como lo hacen los ingleses. Lo que pasa es que los ingleses ya en los últimos Defender lo hacen de embutición, no llevan soldadura. Pero Santana, el chasis del 2500 era todo soldado, a pieza. El de la Aníbal son 2 largueros, Marson de esos, ¿vale? Con sus formas que le tienen que dar en prensa, y luego lleva 1, 2, 3, 4, 5 soportes. Soporte delantero primero, que es donde va radiador y componentes, los soportes donde va sujeto el motor, soporte donde va sujeta la caja de transferencia o caja de cambio, soporte central, soporte donde va el depósito de combustible y final. Ya no tiene más soldadura. Luego entonces en el chasis es la noche con el día. Es tubular, he leído por Sí, ahí. sí, es tubular, es tubular. Es hueco, son tubos huecos. Todo. Entonces es la noche con el O día. sea, ya partimos de que el cimiento no tiene nada que ver Nada con, que el ver, 2000 vale. con el 2500. Si tú coges un 2500, el montaje del 2500 es la caja de carga sola, el piso central solo. Lo que une la unidad delantera con la caja de carga, que nosotros le decíamos ahí el ancla, que es el pilar ese central, que va hacia adelante y hacia atrás, por separado. Que eso iba remachado y atornillado a la carrocería. La base de asiento atornillada. Los pisos y cubiertas de caja de cambio atornilladas. Las aletas atornilladas. Y la unidad delantera atornillada. Los laterales atornillados. Es decir, no se parece en nada, de nada. A mí me de parecía nada. una aberración, pero claro, yo no soy técnico, ni ingeniero, ni... Es decir, es para que te haga una idea, es un monocasco. Sí. De hecho, luego te enseñaré fotos y verás el coche colgado, el chasis por un lado y la carrocería colgado por el otro. Es un ensamblaje como cualquier vehículo estudio. Es más, se sustenta la suspensión de esa carrocería sobre sidembló de goma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sidemblós de goma. El 2500 se fijaba al chasis con tornillería y soporte. Entonces...
está distante, ¿no? Sí, a nivel de ingeniería, yo siempre he pensado que eran coches que se parecen, porque se parecen, tienen el ADN de Land Rover indudablemente, pero que no tenían nada que ver. Pero en nada. Venga, vamos a seguir con el asunto. Entonces tenemos como implicados a Antonio Navarro Yagüe, a José Antonio Navarro Yagüe, a Matías, que los apellidos no los he olvidado, Matías López, Torrecilla, 2 chapistas, un modelista y un sonador. Y tú. Yo llego cuando ellos tienen la primera maqueta hecha. Vale, esos sois los padres. Todos esta gente. Yo llego cuando ellos han parido el crío, Sí. pero los ojos en vez de que sean morenos, pues no se los ponemos azules. Porque esa es la orden que me dan. Vale, pero que quiero decirte que al final, Sí, este es estamos el meollo. todos, sí, Ahí sí. estáis todos, ¿no? Sí. Una buena pregunta. El coche que sale en el 2000, creo que es en diciembre del 2002, de la cadena de montaje ya para Sí, venderlo. esa que estoy yo en la foto. es que el primero. Es el primero. ¿Es el que queríais que saliera o quedaron muchas cosas por el camino? Es decir, ese era lo que había que sacar en ese momento porque había prioridad. Es decir, Vale. había habido unos presupuestos, había una ayuda. 19 millones de euros. costó el coche. Y darte cuenta, fabricar un coche totalmente nuevo con De 19 cero. millones de En euros. 4 años. Con 19 millones de euros. Ya. A ver qué empresa hace eso. Vale, sale el coche que tiene que salir. Sí. ¿Cuánto de ti hay en ese coche? Pues mira, ese coche, por ejemplo, En ese primer coche. ¿En ese primer coche? En la primera tirada. pues sí, pues mira, yo cuando bajé y me dijeron que me hiciera cargo para hacer la implantación de cadena, Matías estaba trabajando en otros 2 prototipos más, que se hicieron unos 6 o 7 prototipos. Y cuando yo empecé a ver cosas, le dije, mira, fíjate que no es simple, lo de las melunas, eso de por donde deslizan los cristales, Sí, que sí. da la parte exterior de la Sí. carrocería, de los huecos de las puertas. Eso ellos lo estaban fijando como en el antiguo 2500, con tornillos torroscantes. Taladraban y ponían 4 tornillos. Le dije, tío, estamos perdidos. Toda presión. Veamos cómo se hace en el Samurai. Si no tenemos que inventar nada, si lo tenemos en fábrica. Era unas grapas Clip, que son como una U, que entran a la carrocería y luego tú le metes la meluna y se quedan clavados. Pues eso es lo que hice. Eso era un ahorro económico bastante grande. Porque es que eso era echarle en cada puerta unos 4 o 5 minutos el taladrar y Venga, la atornillar. meluna, más. Venga, la meluna. Más, en ese primer prototipo, En el primer coche ha salido a la, en el primer coche la sí, primera tirada de sí, Aníbal, ¿vale? le hice lo de la meluna porque el otro ya evolucionó después. Venga, no quiero meterme. Vale, pues venga, entonces lo primero que lleva de ti es la meluna, por decirlo así, el primer modelo Sí. que sale con inyección mecánica, me Sí, parece, así sí. como cosas que luego se cambiaron 2500. y demás. Y ahora empezamos con la leyenda negra. Llega a un concurso del ejército para Sí. proveerle de coche de unos 750, me parece, unidades de automóvil, Sí, creo que es en el 2004, sí. y lo ganáis. Y entonces hay 2 corrientes de opinión, ninguna es positiva. Una dice que ganáis ese concurso porque el gobierno central era del PSOE, en la Junta de Andalucía estaba Chávez y de ministro de Defensa estaba Bono. Y el otro candidato que llega a la final, que es el Bantac de Eurovesa, es de Fraga, es del PP. Y que entonces, pues evidentemente, se barre para casa. Y otra corriente de opinión dice que el Aníbal que se presenta es un coche cojonudo, pero no es el coche que se le entrega luego al ejército. Eso te lo desmiento total ahora mismo, ya, totalmente. Es verdad que el otro se hace artesanal porque son unos prototipos, porque la cadena no estaba preparada para recibir esos prototipos, la cadena ha sido para vehículos civiles, cuando entra un vehículo militar hay una evolución en la cadena, entonces eso se hicieron en taller de prototipos, pero usando los mismos materiales, las mismas herramientas y las mismas piezas que se estaban montando, Sí. porque la mecánica era toda igual, menos la carrocería que era modificada, pero suspensión y todo era igual. No había un requisito porque era para el ejército. Lo de Bantac, eso no es verdad. Que diga Bantac las veces que con los Aníbal los tuvieron que sacar de la tierra. Bantac no dice nada, él lo dice la gente de los foros. Con los foros, que le pregunten a Bantac cuántas veces, con las elípticas, tuvieron que sacarlo de la arena. Entonces, los ganó porque ganó el concurso, no porque estuvieran temas políticos. Y ese coche fue el que luego se le entrega al ejército. Ese mismo coche pasado a una cadena de montaje. Claro. Entonces, mientras se firma el acuerdo y todo, Es que he llegado a leer que había informes en ese primer concurso del ejército que decía que el peor coche de todos era el Santana y que ni hablar. No. no me lo creo. Yo no he visto, no me lo creo. Yo Entonces, tampoco, la verdad. En este tiempo, mientras se formaliza el contrato y no se formaliza, porque lo prueban, pero luego tardan un año largo en lanzarlo, José Antonio Navarro Yagüe, dada la amistad de donde venía, decide de hacer una serie de prototipos, mitad civil, mitad militar, pintándolos militares, no tan específico como el militar, para dárselo para que lo vayan probando.
todas las bases aéreas. El Kaki, el manual del Kaki. Este Vale. nos referimos a este vehículo, ¿no? El manual de taller Kaki que ya está por ahí en internet, que me pasaste, es el de estos híbridos. Entonces, eran vehículos civiles, pero cambiaba colores, con faros de guerra militares, es decir, la iluminación militar, pero el coche básicamente era un civil. Entonces se lo entregaron a todas las bases aéreas de España, incluido Canarias. Me dice mi José Antonio, responsable tú, a la hora que llamen donde hay un problema, va. Nosotros que era el banco de pruebas para ellos, para que ellos fueran diciendo. Y cualquier día que sale cualquier cosa, yo me presentaba allí y lo analizábamos, digamos si era problema nuestro o problema de un mal uso del vehículo. Porque yo te puedo contar que a mí me llama un comandante y subo a Zaragoza y me encuentro que el eje trasero había abollado la caja de carga. La caja de carga donde tú pones los transportines, eso lo había metido hacia adentro. ¿Y eso cómo puede ser? Pues sí, cuando yo le dije que eso no había sido, que eso no es normal en ese coche. Que vamos a investigar dónde, y llegamos y habían saltado una zanja de 4 metros de profundidad al salto, y a la caída del otro lado le dio en el repello porque no había terminado de completar la zanja y se llevó todo el recargo. Entonces eso no es un fallo de fabricación. No, ni mucho menos, claro. Me llama, el techo se parte, claro, y voy a ver el techo, habían pasado por un carril que estaba cortado con una cadena y le habían pegado en la visera superior, al alto del parabrisas donde empieza el techo, y había arrancado todo el techo. Entonces el techo no es malo. Claro. Sí. El problema es que, mira, yo hice la mili y yo estuve de conductor con un autobús. Ya me guardaría yo de que por las mañanas, cuando bajaba el León a recoger a los oficiales, bajara con una luz fundida. La aguantaste y llovía a Hoy en el ejército, hoy, hace 10 años, la gente que usa los vehículos no tiene responsabilidad ninguna. Ya. Una avería, un parte y lo dejaba. Antes no había avería, a no ser que fueran mecánicas, las demás tú las revisabas. Tú te preocupabas de meterte debajo del autobús, de sangrarlo y de hacerle el mantenimiento previo todos los días para que estuviera útil. En el ejército no han hecho eso. Cuando al ejército luego se le ha mandado, ya después de lo del follón, se le mandó su documentación y se le dijo los preventivos, lo que tenían que hacer, el ejército no ha vuelto a tener ningún problema. Vamos a ello. Cuando Gemma y yo nos empezamos a interesar por el Aníbal, que tenemos que decir que tenemos uno, que no lo he dicho, me lo he comido, y que nos gusta mucho, por cierto. También es cierto que llevamos poco tiempo con él. Una de las cosas que nos echaba para atrás, aparte de toda esta leyenda negra, que también se basa en que hay un accidente en Kosovo, donde por lo visto a un Aníbal se le desprende el árbol de transmisión. Si digo alguna barbaridad, yo no soy mecánico, ¿vale? Me corriges. Hace efecto catapulta y el coche vuelca y mueren 2 soldados, lamentablemente, y se ordena la inmovilización de los Aníbal. ¿Esto es cierto? Lo del accidente, sí es cierto. ¿Se rompe? Porque no hay mantenimiento previo a los vehículos. He leído yo también por ahí que la solución la dio Santana echando un lostite. Eso no es verdad. Eso es lo que quiero que saber. No, eso es totalmente mentira. Porque los 4 tornillos de fijación del árbol de transmisión en el grupo, los 4 tornillos esos, llevan tuercas autofrenantes, que es la estándar que fabrican todos, los montan todos los automóviles, y no es posible. Y los 8 tornillos que fijan la transmisión a la brida de salida del cambio, eso ya venía del fabricante con un aditivo especial. De hecho, si tú ves un tornillo nuevo, lo ves que va pintado de azul, sí, ¿vale? Es cierto. Para evitar que se aflojen. Si yo, por los motivos que sea, se va aflojando, porque puede pasar una cosa, que no sean los tornillos, sino que sea la tuerca que fija la brida de salida de la caja de cambios, que es donde va el tambor, que ahí va fijada la brida para fijar la transmisión, una trompeta, ¿vale? Si la tuerca es interior, que cuando está mal, el vehículo lo acusa porque se oye cloc, 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 o si es la transmisión, tú sigues haciendo uso del coche, mire usted, no me pide usted responsabilidades a mí, ya. ¿Vale? Después no ha vuelto a pasar nada. Yo he estado haciendo pruebas con los coches, por aquí por las minas y por muchos sitios, no he tenido ningún problema. Lo que pasa es que lo que tú no puedes hacer es, tu coche, tú el que tienes ahora, usarlo todos los días, darle trilla en campo a todo terreno y nunca revisarlo. El coche tiene un mantenimiento, vale. Un vehículo para lo que es. Y si cada 3 meses o cada 15 días o cada... Eso ya te lo planteas tú en función del uso que hagas del coche. Entonces a esto, porque aquí hay una historia incompleta. Se dice que del Estado Mayor hay una orden de que los Santana se inmovilicen. No, claro, ¿qué pasa? Cuando hay un accidente lo paran todo, pero no es eso. En un avión hay un accidente y no mueven los Vale, aviones. pero es que no hay la parte de historia, porque claro, los coches se están moviendo ahora mismo.
¿Cuándo se desbloquea esta situación y cuál es la solución? Yo no me he enterado quién dijo vamos a tratar a ponerlo en marcha, Sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que parte de la responsabilidad de eso la tenía el responsable logístico de esa tropa o de esa unidad de vehículos, ¿vale? Porque no le habían hecho su mantenimiento previo. De hecho, cuando luego el ejército con el tiempo dijo, es que la dirección hace un bimbreo, Santana lo analizó y dijo, efectivamente, vamos a solucionarlo. Compró 2 útiles especiales y 2 dinamométricas y dos máquinas de aprieto para los homocinéticas, lo que son las trazas, salieran con un paya atarado de fábrica inamovible. ¿Y esto que decían también de que se desprendían las ruedas, que se salían los palieres y eso? ¿O esto nada? Gilipollez, ¿no? Eso todo son... ¿Sabes lo que pasa? Que en este puto país es una pena. Sí. Todo lo que fabricamos es mierda. No, somos nuestro peor enemigo. ¿Vale? Está claro en Tú todo. coges Volkswagen, que tiene Sí. el problemazo que tiene ahora con los AIBA, o con el ABS en BMW y con el otro, que como son alemanes, O con lo de las emisiones. ¿vale? Nadie dice nada. Mira, ensayando esta entrevista, cuando Gema hacía de Juan Navarro Hueso, dijo, oye, y lo de los alemanes, y sacó el salir igual. Es que es igual. De todas maneras, cuando pasa este accidente, ¿a ti en qué te afecta y cómo lo vivís? No nos afecta para nada, es decir, en producción. Nosotros no tomamos medidas ninguna especiales, si nosotros seguimos fabricando el vehículo con los estándares de calidad. Mira, el vehículo cuando se montaba, aparte del montaje, en cada sector de la cadena había un verificador. Un verificador que si eran tornillos, cogía una dinamométrica, que sabes lo que es, ¿no? Es una llave sí, que no, tengo varias, ¿vale? sí. Entonces, y comprobaba los pares. Es decir, no iba a comprobarte un par de un aprieto de un tirador de la cerradura, pero lo que era la unidad de mecánica se comprobaba a un 100%, todo lo que era el sistema de suspensión, caja de cambio, motor, los elementos de fijación, se comprobaba uno a uno los pares, lo que entonces no hay fallo. Otra cosa curiosa a este respecto es que el coche no solamente se vende al ejército español, también se vende al ejército francés y al checo. Esto tampoco lo sabía. Hay unidades que se venden... Muy pocas unidades. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas? Muy pocas. Digo pocas, 30, 20, 40, muy pocas unidades. Pero de estos no se han reportado problemas ninguno. Ninguno. Vale, llega el año 2005 y el coche lo mejoráis mucho. Le dais una vuelta, podemos decir que la fase 2 del Santana Aníbal. Ahí entro yo de lleno. Ahí entras don Juan Navarro Hueso, como buen padre, y dice, vamos a ver, hijo, te estás torciendo un poquito, hay que enderezarte. ¿Qué cosas le mejoráis al coche? Bueno, pues mira, a mí cuando hacemos la presentación del coche, me hace una crítica José Antonio Navarro Yagüe. Eso lo hicimos en Barcelona, en una masía, no me acuerdo cómo se llama, bueno, hacia la Espurada, con la Costa Brava, hacia arriba. Allí aquí hay una masía que de hecho todos los coches de todo terreno van a ir a hacer las pruebas. Y hay una revista por ahí de 4x4 que salen las imágenes de las pruebas de allí. Y estando allí, la crítica de todos los concesionarios que habían ido, la poca amplitud que había entre el asiento intermedio y el asiento delantero. Todavía llevábamos la palanca recta. La de 85. Pero con la palanca recta. Y me dice el jefe, esto tenemos que dar una solución. Anda, caliéntate la cabeza, a ver qué podemos hacer. Y estando allí, me puse a darle vuelta a la cabeza, y le dije al jefe, no tenemos que gastar prácticamente dinero ninguno. Dice, ¿qué me estás diciendo? Digo, no, que no tenemos que hacer asiento nuevo ninguno. Porque ellos estaban pensando en hacer un asiento y donde van fijados las semicurvas que tienen las tres, avanzarle y echarlo para atrás del asiento. Y le dije, no tenemos que hacer nada de eso. Y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digo, bueno, pues le abrí la puerta donde apoyaba el asiento en el paso de rueda, que hace caída, claro, y le digo, aquí vamos a hacerle un acajilado. Y digo, sí, aquí le hacemos aproximadamente de unos 20 centímetros, ¿vale? Con eso que vamos a conseguir, digo, muy sencillo. Allí mismo le desmonto el asiento, los sistemas de fijación que lleva, porque había 2 montadores allí conmigo, de prototipo. Le desmontamos y ponemos el asiento en el sentido inverso, los soportes de fijación. Claro, no apoyaba porque caía ahí, pero como eran prototipos, me dice, dale con el martillo, lo hundo con el martillo y llevo el asiento. Y es como se queda hoy, ¿vale? Sí, que hay espacio suficiente para las rodillas. Antes ibas con las rodillas completamente apoyado. Esa una. Otra es que la caja de cambio, la Electro 85, hacen un diseño muy bueno, la caja estaba diseñada, pero se van a un tema de palanca de cambio a la que lleva Vitara. De hecho, la palanca del cambio es la misma de Vitara. Pero esa palanca de cambio, ese tipo de cerrojos, había que hacerlo en el taller de utillaje, porque no había ningún proveedor fuera que nos los pudiera hacer. Y eso costaba una millonada.
porque queda todo en el taller de utillaje. Sí, artesanía pura. Artesanía pura y dura. Y teníamos problemas porque no llegaban a la producción. Teníamos que parar la cadena porque no teníamos palanca de cambio, no podíamos continuar hacia adelante. Y entonces una tarde y anoche, José Antonio baja la cadena y dice, ¿qué podíamos hacer aquí? Digo, jefe, yo ya he hecho una prueba. Dice, ¿qué prueba ha hecho? Digo, montar la palanca de la L85 dándole forma. Dice, estás loco, perdido. Digo, dice, los hechos se demuestran andando. Yo tenía allí un almacenillo, me voy y me traigo la palanca, quito todos los soportes que se usaban para la otra, porque la palanca se monta directamente igual que iba la L85. Se la monto y alucinó, que es la curva esa que ves, la curva. Sí, sí. ¿Tú la llevas? No, No, yo tú llevo llevas la la Z. Z. Vale, pues es una curva que hace esta. Entonces, ya empezaron los padres. No, que vamos a tener problemas con el calefactor, que eso es lo de... Es que mira, en Santana había mucho problema, que desde el taller, el que lo vive, el que lo sabe, Sí, y en la oficina, el que hace el dibujo, ya le sale de otra manera. y le sienta muy más que tú le digas que lo has hecho más, Sí. pero no se mentalizan que al final es de los dos. Entonces hacemos lo de la palanca, le montamos la Pero esto no guantera. es del 2005, esto es anterior. Porque en el 2005 sale con la ZF ya. ¿No? Es que hay un paso entre 2004 y 2005. La ZF llega cuando el ejército dice, pero por contrato, caja de cambio nueva. Vale. No vamos a tener dos cajas de cambio. Vale. Se decide montar para versión civil la ZF y para versión militar la ZF. ¿Vale? Entonces se hace lo de la palanca y no interfiere. Alucinaron. ¿Qué más? Pero esa palanca, la L85, por el exceso de... Pues el coche ya tenía potencia. Pasamos de 65 caballos del 2500 a 125 caballos, que este es un pepino ya. Da la cara. Y sí, de la cara, pues pero se quedaban trabadas, decía la reductora y demás, ¿no? Vamos a ver, el tema de la reductora es otro problema. El tema de la reductora yo lo dije desde un inicio. Además se lo dije al señor Ricardo Ibarreche, porque Ricardo Ibarreche venía todos los viernes a Santana. Y por la tarde, que ya no había nadie, me decía, Juan, móntate en el coche, no íbamos a dar una vuelta a los dos. Y hacíamos allí pruebas. Y me dice, ¿esto te gusta? No, ¿y esto qué se puede hacer? Esto y esto. Entonces, yo en un principio lo dije, la palanca de transferencia está muy bien diseñada, porque antes necesitaba dos palancas, ¿vale? Amarilla y roja, y era solamente en una con las posiciones. Pero ¿qué pasa? Que donde está ubicada, desde el puesto de conducción, tú tienes que estirar el brazo, Tiras hacia arriba. ¿vale? Sin querer, yo lo puse, sin querer tú haces así, sin querer, ¿eh? En el momento que tiro un pelín para arriba, los cerrojos, lo que entra es esto. Como tiene muelle y tiene holgura, cuando tú hagas esto ya la has sacado. Ya. Por eso yo a todo el que conozco le digo, cuando vayas a las transferencias, ¿Y ocurre igual con la de la ZF? Es decirte... sea la misma. Es lo mismo. Es la misma caja de transferencia. Vale. Y Beco, ahí lo que hizo fue ponerle como una placa de registro para evitar en la parte superior que tú pudieras hacer eso, ¿me comprendes? Sí. En el Aníbal no lo llevábamos así. Para evitar, no le pasa nada, la palanca funciona bien. Perfecto, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más mejoras tenemos? Porque también se reforzáis las ballestas traseras. No me digas contártelo a ti, cuéntamelo tú a mí. Es que hacéis muchísimas mejoras en el sea coche. que, vamos, el coche en un principio aparece con las ballestas normales. En el ¿no? 2005, la mejora que hacéis, el mejor Aníbal. Se va al paragolpe redondo, Eso es, los pilotos pasan, porque los pilotos era un problema donde iban puestos. se rompían. Porque en todo terreno yo he roto más de un paragolpe y más de un piloto, tanto delantero como trasero. Entonces se decide echar los pilotos a la rejilla calandra. Se echan los pilotos adelante y se le pone el tubo redondo en la parte delantera, que además le da más agresividad. Es brutal. Y le da. Me encanta. ¿Qué se hace con los paragolpes traseros? En los cruces de ejes y en la subida, te lo enganchabas todo y los cantos de plástico esos desaparecían y rompía el paragolpe. Entonces se decide, porque le dan más cota de salida al coche, porque se le quita los 20 centímetros que tiene el paragolpe trasero, el coche tiene más rampa de salida. Se pasa a los pilotos a la carrocería. Ahí entra la guantera nueva. Los pilotos son nuevos también. No, los pilotos son los mismos. Ah, son los mismos. Los mismos, los de adelante, los de atrás, son los mismos, nomás que ubicados en otra posición. Ah, sí, vale. Sí. Ahí se mete el paquete entero es la guantera nueva, ¿vale? La guantera de los primeros Aníbal, los registros eran cuadrados que eran de FOF, Sí. ¿vale? Entonces había que comprar un recam mixta las piezas de FOF para poderse montar al coche. Entonces hablan con un proveedor, porque la guantera es de termoconformado, es decir, es un molde de madera donde se inyecta plástico y tiene macho y hembra, comprime y saca la guantera. Y entonces ahí entra la guantera, paragolpes delanteros y paragolpes traseros que se anulan. ¿Qué más? La ballesta, las parabólicas, que se le ponen las 4+1,
¿vale? Porque sí es verdad que con las 4 se quedaba corta, cuando cargaban el coche, la tendencia era hundir un poco más el culo, se deciden ponerle 4 más 1. O sea, que lleva 5 hojas atrás, ¿no? Si llevas 4 más 1 en la parte inferior. Vale, y adelante también se queda la misma. Adelante se quedan las mismas. Se quedan igual. Vale, y entonces, en el 2005 hay una revista, volvemos a una revista, la 4x4 Magazine, una revista británica de prestigio, que dice que sois el mejor todoterreno del mundo. O sea, hasta hace nada decían que era una mierda, que el ejército inmovilizaba los coches, y de repente en el 2005 sacáis esto y 4x4 Magazine dice que es el mejor todoterreno de campo del mundo. Bueno, te puedo confirmar, porque tengo muchos grupos en Facebook, de ingleses. Tengo la portada por ahí, además. No, la tengo yo también, tengo la foto. Te puedo asegurar que los ingleses aman más el Santana Niva que la mugre del Defender. De hecho, hay más coches ingleses de Santana a Niva allí que ellos tienen de la Pedro. Buenas. Más coches ingleses. Ellos tienen más Anivas que coches ingleses. Curioso. A mí una cosa que me ha sorprendido es que en los foros, por ejemplo, el foro de Aníbal que hay en Facebook, que lo ha hecho una persona muy apasionada, pero tenía muy poquito tráfico de gente. Y sin embargo, el foro que hay en Facebook, que lo llevan 2 británicos, no voy a reproducir el apellido porque no me acuerdo, Cosworth o algo así. Mira, te voy a tiene más tránsito de gente que el español. Es más, fíjate, y esos coches eran para que le hubiesen dado más problemas a los ingleses que a nosotros. Porque Santana no ha fabricado nunca un coche con conducción a la derecha, sí, de la Niva. Nunca. Lo han adaptado ellos. No, ellos no. Se hacía dentro de Santana. Santana contrató una empresa inglesa Para adaptarla. y se venía aquí a Santana y cogía un lote de 100 o 150 coches y en un mes los transformaba. Ellos le quitaban el volante de conducción a la derecha, Toma ya. se lo pasaban a conducción izquierda, tapaban el hueco, hacían el hueco, lo hacían ellos, era una empresa dedicada a eso. La guantera la pegaban con... Te quiero decir que fíjate que podía haber dado mucho más problemas, porque digamos que es una cosa artesanal. Los conducían a la derecha y sin embargo no lo oye. De lo único que se quejan los pobres es de la falta de haberle metido materia de protección al óxido. Es cierto. ¿Vale? Es del único que se queja. De la mecánica, pero de nada, de nada. Es que es un motor muy bueno. Además le usaba la Iveco Daily, que tenía muchísimo trote y demás. Entonces, hay un contrasentido aquí y vuelvo a preguntarte por el tema. ¿Crees hay mucha diferencia entre un Aníbal civil y un Aníbal militar a nivel mecánico? Ninguna. El otro, de hecho, lleva el mismo motor, sí, y lleva la misma caja de cambio. ¿Qué es lo que pasa con el Aníbal? El Aníbal el motor trabaja a 12 voltios. Todo lo que es sistema electrónico, sí, y la centrita electrónica del Aníbal es 12 voltios. En el militar es 12 voltios. Lleva un transformador dentro 24 del compartimento de motor, que lo que hace para esos servicios periféricos y alumbrado, que son 24 voltios, darle la alimentación. Pero lo demás es idéntico. Hombre, si mira la guantera, ve una llave de posición de 7 golpes, que no lo lleva el CD, pero es hermano uno del otro. Tengo que hacerte 2 preguntas un poco diferentes. Esta las ha redactado. Tengo una compañera que le mola el rollo de la inteligencia artificial, le metió unas preguntas, unos parámetros... Y le dijo que yo estaba colgado. Y le dijo que tú estabas colgado. No, le dije, entre las preguntas que sacó, algunas tenían más sentido que otras, he reservado 2, esto va por ti, mamen. Una de ellas es, si tuvieras que definir el Aníbal en 3 palabras, ¿cuáles elegirías? ¿Para mí? Sí. Vehículo bueno, no hay todoterreno, y lo digo así, y lo demuestro con un coche. El coche que quiera, yo con una Aníbal, vamos y hacemos pruebas. No hay todoterreno como es. ¿Y qué quiere que diga? Lleva mi vida. Venga, dejémoslo ahí. Y la otra pregunta es, si el Santana pudiera hablar de su proceso de fabricación, ¿qué crees que diría? Pues diría que es un proceso que no es tan artesanal como han sido los vehículos Land Rover Santana, pero que se ha hecho con todo el empeño y esmero y profesionalidad que se han hecho todos los coches. Y esta la añado yo, que no está aquí, creo, pero bueno, eso es lo mismo. En el 2005, cuando hacéis la evolución del coche, se quedaron cosas que a ti te hubiera gustado poner para competir, a lo mejor con el Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, que lo teníais ahí y no os dejaron sacarlas, ¿alguna? No. Íbamos a evolucionar sobre la Niva, porque de hecho José Antonio Navarrete, antes de irse, a mí en concreto, me dijo, en vez de llevar los 2 transportines en la parte trasera, ¿por qué no ponemos un asiento hacia adelante? Entonces serían 3 más 3 más 2. Ya está bien. La gente dice, eso no es posible. Yo se lo hice ahí, le hice un prototipo, corté el asiento de 3
y por la puerta intermedia del lado derecho se abría, abatía el asiento y por ahí tenía acceso a las 3 plazas traseras, luego las otras 3 y las 7. Se hizo eso, se hizo que los Pickup diseñaron las ruedas de repuesto dentro de la caja de carga y yo decía, bueno, ahora el hombre va cargado con 20 alpacas de paja por la autovía y pincha, y ahora ¿qué hace? Tiene que descargar todas las alpacas para poder quitar la rueda. No, la rueda va a la puerta trasera. De hecho hay una foto por aquí que se la llevaron a prototipo, esa puerta que yo hice, y la puerta iba a la parte trasera. Es decir, había mucho, y Navarro y Yagüe estábamos empeñados. ¿Cuándo dejó la empresa? 2006, 2007. ¿Y en ese momento qué tal os iba como empresa? ¿Con él? Sí. Viento en popa. ¿Sí? Viento en popa. De hecho, mira, él tenía una cosa muy buena. Mira, era un hombre que venía del sector de automoción. Cuando Santana tenía un problema en una pieza muy determinada, yo he ido a Logroño, a una empresa que hace vulcanizados, que hace todo el tema de las puertas y todo eso, y a las 6 de la mañana me ha estado esperando el director de la empresa allí. O sea, que tenía mano en todos los lados. Venía del sector de automoción. Sí. No era uno que venía a hacer la empresa. ¿Y por qué lo deja? Muy sencillo. Este hombre, si se hubiese quedado en Santana, echa mucha mano para que Iveco traiga el motor aquí y se le meta al Aníbal. Venía del grupo FIA. Ah, venía del grupo. No olvidemos, SEA era FIA. Ah, es verdad. Es que Es me dijiste, que- claro, está identificado Claro, como Volkswagen, es que, pero claro. ¿vale? La línea directa. Entonces, FIA ya aparece, y FIA sigue haciendo más movimientos porque está el que estaba aquí en Ya, Santana. ya, que le conocían y confiaban. Claro, entonces lo que tú no puedes es que a un director general del sector de automoción, los políticos de la Junta decidan de que le van a poner, porque Ibarretxe presenta la dimisión y se va, le van a poner uno que es un burócrata, un Ya. tema, ¿vale? Un mareante. Sí. ¿Y el Ibarretxe También- por qué se va? Señor, ¿cómo se llama de nombre? Ricardo Ibarretxe. Ricardo Ibarretxe, ¿por qué lo deja? Creo que es su tiempo y decide. irse. Vale. Y José Antonio Navarro Yagüe no iba a aguantar a que le pusieran encima una persona que no tiene ni puta y zorra idea del sector de automoción, manipulándole la fábrica. Te digo, Navarro, con Suzuki, lo que quisiera. O sea, Suzuki confiaba también plenamente en él. Con los ojos cerrados. Ya, ya, ya. Cuando lo del Jimmy diese, Sí, Suzuki reventó y se fue a Japón. lo fliparon. Y a la semana siguiente estaba aquí firmado y 2 coches para Japón con el motor. Y confía, Alberto, no te digo. Ya, ya, igual, ¿no? Fía lo que se pidiera. ¿Está jubilado? ¿Está ese señor? Vale, tienen da ya 80 y está ¿De dónde es ese? de Navarra. Vale. de- Ahora llegan dos preguntas pasionales. Y es como estoy, es campista. ¿Eh? Es campista. Ah, sí, como también tú. tiene Oh, autocaravana. tiene plaza de autocaravana. Llega el año 2006, presentáis una belleza del Salón de Madrid que es el Aníbal Corto. Yo estoy enamorado de ese coche y de las fotos que he visto. No sé cuántas unidades se harían, una nada más. Una. Y también en el canal de Hugo, en el canal S350, hay ese mismo año unas pruebas de un Aníbal que prueba una ABS en el Ártico. También, ¿qué pasa con esas unidades? Vamos. ¿Quién tiene esa unidad del Aníbal Corto? Joder, que se la compro. No, se quedó en Santana. Sí. Se quedó en Santana. Sí. Sí. Pero hecho, Santana ya no está. Ya está. Y ese coche al final han chatarreado, no sé lo que han hecho. No puede ser. Sí, porque ese coche, Santana, que se presentó allí, luego se le entregó a Iveco. Sí, para que hicieran Para que viera cómo podía evolucionar para hacer ellos el Campañola, ¿vale? Iveco luego lo devolvió. Lo que pasa es que Iveco lo devolvió haciéndole una modificación. Le puso la conducción a derecha. como Porque la idea. idea es que Iveco a nivel mundial, lo que está desde Linares, Sí, ¿me sí, comprendes? sí, sí, sí. Que no era Sí, sí. para España. Entonces hicieron esa transformación y ya vino a Linares y el coche se quedó ahí. El tema del ABS es un vídeo que yo no sé qué bombo le están dando, y lo digo como me lo siento, porque mira, cada vez que hay una modificación en un vehículo se va a hacerle la prueba y nadie cuelga un vídeo. Pues a mí me parece súper interesante. No, Yo le estoy muy agradecido a no, Lugo. es que mira, sale una normativa. Sí. Iveco ya está por detrás, ¿vale? Pendiente de que va a meter el Masís por medio. Vale. Y necesita decirle a Santana, pruébame el ABS en el vehículo a ver cómo va para cuando yo... De hecho no se montó ningún Aníbal con ABS. Ese coche lo montaron en prototipo. El coche no modifica ¿Y nada. qué pasó con él? ¿Qué pasó con esa unidad? Si ese coche pasó luego a ser un coche normal. Vale, pues en ese año 2006 llegáis al acuerdo con Iveco para evolucionar el Santana Aníbal. Si Iveco nos pide un vehículo Aníbal, se lo lleva a Italia, se lo da a Itar de 6 y empieza a hacer para hacer un pequeño lavado de cara.
un pequeño grado, a mí estéticamente no me gusta nada el Massif. Es que... Es diferente, vamos, ya no sé. Pero eso es nivel de gustos. ¿Qué tal? Porque la modificación la hicieron en Italia, ¿no? Aquí en Santana. No. Italia Design nunca se desplazó a Santana, ¿no? Nunca. Vale. ¿Y qué tal es la relación con Iveco? ¿Qué? Cuando Iveco entra en el proyecto Massif con vosotros... Mientras tuvo José Antonio Navarro Yagüe, ningún problema. Cuando José Antonio Navarro Yagüe se va de Santana, Iveco manda su equipo. Aquí se desplazan 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas y una secretaria. Uno se va al proveedor de los chasis, que es Gestamp. Eso me interesa. Te lo pregunté el otro día por teléfono y el chasis del Aníbal no lo fabricabais aquí. No. Ni el del Jimmy tampoco. Santana era más rentable. Es decir, Gestamp monta una empresa aquí en Linares para fabricar la Santana. Entonces llegan a un acuerdo y cuando se dice empezar a fabricar Jimmy en Santana, no sé si es por espacio o por lo que es, deciden que lo haga Gestamp. Gestamp se queda con el encargo de hacer el chasis del Jimmy, tenemos el proveedor apropiado. Aquí no hay instalaciones ya, han quedado soletas. Sí. Además se siguen fabricando algunas cosas de Santana 300, 350, que era la línea de chasis, se lo dan a Gestamp. Entonces Gestamp es el que hace el chasis. Vale, perfecto. Pues nada, y te hago la misma pregunta que dices sobre el Aníbal y el 2500, pero relativo al Massif y el Aníbal. ¿El Massif es una evolución del Aníbal o es un coche diferente con un aspecto parecido? En datos técnicos de conjunto de mecánico y de todo, es una evolución del Aníbal porque vamos a motores de 146 caballos, caja de cambios de 6 velocidades, pero la caja de transferencia es la misma, los ejes son los mismos, la suspensión es la misma, las cerraduras son las mismas, cambia el guarnecido, ¿vale? Lo que es la guantera, bueno, cambia en la segunda serie, porque los primeros salían con mezcla entre Aníbal y Massif, y las tapicerías de las puertas eran de la Aníbal. Luego ya en la segunda evolución, ya Iveco, cuando ya decidió vamos a lanzarlo, hizo una evolución de que es la guantera última, que ya no se ha visto las fotos, Sí, ¿vale? parece Lleva un más coche navegador, totalmente ya, sí. tapicerías nuevas, los asientos, lleva una consola central, ¿vale? Ahí ahora que te he dicho lo de la consola, ahora te explicaré otras cosas. Hace una consola central en el Massif que era preciosa, y su freno de mano. Tú en tu freno de mano, haces así, le tiras de la tapicería y coges una 12-13 y haces el reglaje. Y vuelve a poner otra vez la tela esa negra. Sí. En el Massif, Itardesen, muy bonito, pero para hacer el freno de mano había que desmontar toda la consola central. Y le digo yo a Iveco, a Franco Fimiani, digo, Franco, yo propietario de este vehículo, llego a la concesión, tengo un problema de relaje de freno de mano, se lo dejo al concesionario, me hace el relaje de freno de mano y me pasa una factura de 2 horas. Oh, Juan, digo, ¿no sería más fácil que en este alojamiento cuadro que hay aquí abajo, que es para poner las llaves, le pusiéramos una tapeta? Hazlo. Corto la tapeta y le di una tapeta y le dejo el acceso, digo, mira, tapeta quita, freno mano, tapeta puesta. ¡Ah, Juan! Se hizo la modificación. Con los mandos de la calefacción, eso que tú tienes de los cables que se escapan. Sí. Con Iveco sigue Que me teniendo... está quitando la vida. Por eso, tiene problemas, ¿sabes? Pues para poder arreglar el cable que viene aquí, donde está la caja pedales, pues aquí hay que casi desmontar la guantera. Yo tengo que desmontar todo entero para lo mío. Bueno, luego cuando necesites me va mandando vídeo y yo te voy diciendo. Y le dije, no, para hacer un reglaje aquí, una tapeta. Justo donde está el pedal de acelerador en la parte superior. ¿Tiene registro? Un registro y tengo acceso. Se le hizo el registro. Te quiero decir, le he hecho un montón de evoluciones. Luego en el tendido de cableado eléctrico, de tubería y de todo, un montón de modificaciones. Entonces, O sea, podría ser un Aníbal mejorado, se podría decir. pero muy mejorado. muy mejorado. O sea, pasamos de cinturón naranja a cinturón casi negro. Ya, Casi negro, sí. Vale, perfecto. Más que todo por la mecánica. Sí, no. En prestaciones son las mismas, Sí. digo, en todo terreno. Hombre, tiene 146, 166 caballos. Por eso, y tiene esa velocidad, ¿eh? Sí. No te lo comas de vista. Sí. ¿Y es más robusto a nivel de batallearlo? Es igual que el otro. Igual. Se defiende en el campo exactamente igual Sí. que el otro. Llega febrero del 2011, fecha fatídica. Lo que tengo aquí detrás para su producción, un 16, creo que es, Luego- 16 de febrero. De febrero, hazle luego una foto que se vean cómo está. Sí, paramos la producción en febrero con el último pedido que Iveco hace, que era para la policía rumana, de Rumanía,
que se hicieron 287 vehículos. Massif. Massif, con Claro. cabestrante, autoblocante delantero y trasero, con todos los accesorios habidos por ahí. ¿Y ahí deja el acuerdo con Santana se rompe ya o qué? Bueno, se rompe y si ¿O no se renueva? No sé. no se renueva, porque se desplazaron gente de Iveco, es que no quiero dar nombre, No, no. ¿vale? Gente de Iveco con mucho poder Mm. de decisión, viene a Santana, se sienta, Navarro y ya no estaba aquí, había otra persona, a negociar con el tema de lo de Iveco. Iveco tenía las cosas muy claras, y te lo digo porque Iveco tenía previsto, yo le hice a Iveco aquí en Santana, se hicieron 2 Massif militares largos, hicimos 2 cortos, hicimos que eso lo hice yo. Iveco tenía previsto una caja de cambio automática para vehículos militares, para vehículos civiles. Iveco tenía muchas evoluciones sobre el Massif. Iveco, había una persona esa que se desplazó a Linares a negociar, tenía muchísimo empeño, porque Continuar. lo dijo en el Mont Blanc, en el Monte Blanco, cuando hicimos la presentación del Campañola, que sí o sí iban para adelante. Lo que pasa es que no se esperaba, cuando llegó a Santana, la respuesta de la persona que estaba al frente de Santana. Entonces, no le satisfajo, cerró el ordenador Y dijo, hasta y aquí ahí hemos os llegado. quedáis. Finito. Ahí, sin embargo, se puede leer como que el fin con Iveco, bueno, aparte de este tema que ahora voy a pasar por encima también, pero parece ser que Iveco también se integra en un grupo automotriz más grande, ¿no es cierto? Te lo tengo que anular. No. Iveco no tenía vehículo todoterreno, porque Vale. había dejado de fabricar Campañola antiguamente, el Fiat Campañola. Iveco tenía empeño en tener un todoterreno, y el todoterreno lo había conseguido con el Massif. Cuando Iveco ve la actitud que hay en Linares, Ya. Iveco se pone al habla con Gis, ¿vale? Con Jeep. Y negocia con Fue Gis. a posteriori. Claro, y No. negocia con... Anterior, estando Massif fabricando, Iveco no vendía ningún Gis. Ya. Pasan años, pasan 2 años o 3 años. Entonces Iveco coge la distribución de Gis y se la trae a Europa, que luego tiene plantas en Italia, de Santana, ¿me comprendes? Entonces, Iveco tenía empeño en Santana, porque no tenía un vehículo todoterreno y había dado con el vehículo que necesitaba. Vale. Llega el 16 de febrero de 2011 y votáis mayoritariamente, creo que el 82% de la plantilla, Sí. el cese. Que es a mí, leído así, me choca. ¿Qué opciones teníais? Opciones que se cerraba Santana y que no había otra salida. Pero dijeron, si se consigue el cierre y Santana se cierra, nosotros nos comprometemos, cosa de la Junta que todavía no la ha cumplido, con el plan proyecto Linares. Se iban a crear no sé cuántas empresas dentro de Santana, iban a traer no sé cuántos de no sé qué. De alguna manera engañaron como a los chiquillos. Nos dieron un caramelo en la puerta de la escuela y nos quedábamos muy contentos. Ya. ¿Vale? ¿Qué pasó? Las únicas empresas que han aparecido aquí tenían los años contados, que fue CAF, y la CAE de los era trenes. hasta que hiciera los tranvías que necesitaban para Andalucía, y a partir de ahí te queda que CAE, las instalaciones las pagó la Junta de Andalucía, Ya. todas las instalaciones las pagó la Junta de Andalucía, y la mano de obra la pagaba Santana. O sea, y cuando terminaron el proyecto que tenían para entregar esos trenes, se fueron sin más. Y ya está. El de Magués, el de los aerogeneradores, ahí lo tienes, prácticamente. Es decir, no han traído nada, fue todo un engaño. Por eso, uno de los alcaldes que en esa época estaba en Linares, que era Juan Fernández, que era del PSOE, se enfrentó en la Junta, con la Junta, A Manuel Chávez o a quien. fue a por ellos a demostrarle que estaban haciendo una herejía con Linares y acabó expedientado y en un juicio. Una vez que cierra Santana, inicias una cruzada contra su olvido, para preservar su legado. Y una de las manifestaciones que tenemos es un Land Rover 88 que hay aquí en una glorieta junto a las instalaciones de Santana. También sé que estás escribiendo un libro o que estás preparando un libro gráfico. ¿Cuándo crees que lo podremos tener para poderlo comprar y ver? Si no soy perezoso, soy capaz, yo creo que en un año por ahí puede ser que así lo tenga terminado. Mis objetivos no acaban con el tema de la redonda, con el Land Rover y el libro. Te voy a preguntar, ¿qué otras Eso. iniciativas tienes? Sí, yo tengo otra porque yo ya lo he hablado con gente del ayuntamiento. Mi gusto sería que Santana tuviese un museo dentro de las instalaciones de Santana. Tampoco un museo con los 100 modelos de coches que hemos hecho, Me encantaría. por eso, porque sería imposible reclutarlos, ¿me comprendes? Porque de hecho para ese de la redonda tuve yo que reclutar el vehículo porque el ayuntamiento no disponía ni de él. Vale, la última pregunta que te quiero hacer es, cuando parece que estoy ya muerto, que estamos hablando de historia pasada, y sé que es una pregunta que vas a pasar muy por encima, pero te la tengo que hacer. En el año pasado
se leen en un par de medios digitales, uno es infodefensa.com y otro creo que se llama defensa.com, pero me puedo equivocar. Los dos son así. Son así. Que Santana vive. Bueno, Santana no, JPG. JPG, pero una UTE que se ha quedado con el nombre de Santana, que habla de las instalaciones de Santana, Claro. de fabricar aquí un vehículo para Claro. presentarlo a un concurso militar. ¿Esto es real o esto es...? Se han presentado el coche, han hecho las pruebas y están esperando. ¿Es una propuesta real o...? Sí, es real. ¿Has visto el coche? ¿Qué? Solo te pregunto eso, ¿has visto el coche? Sí, he visto el coche. ¿Mola? Sí, Sí. te puedo enseñar la foto. Pues luego las quiero ver, si se pueden ver. Sí, Sí. sí, porque además lo que hay en internet a la vista está como una sombra. No sé, o sea, se ve como la silueta No. del coche, pero no... Luego te voy a pasar ahí una foto. Pues nada, Juan, ha sido un Dentro de placer. ella. No te robo más tiempo. Y nada, pues nuestra sudadera, que aunque no es una sudadera que se venda, que ni la vendemos ni nada, Para la gente muy especial. para gente muy especial y para los más allegados, eso es, pues que esperamos que la disfrutes. Bueno, Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias.